El aspecto espacial, ¿dónde se genera la ganancia? Luego de definir qué tipo de ingresos están alcanzados por el impuesto y quiénes deben tributarlo, llega el momento de analizar el lugar donde se origina la ganancia. Este análisis constituye el aspecto espacial del hecho imponible. ¿Por qué importa el dónde? Porque el sistema tributario argentino no siempre trata igual a una renta generada dentro del país que a una obtenida en el extranjero. La ley, en este sentido, establece reglas para determinar si una ganancia es de fuente argentina o de fuente extranjera, y si debe tributar en el país. Criterios de imposición. En términos generales, los países adoptan uno de dos criterios para definir la imposición de las rentas. El criterio de sujeción ilimitada, también llamado renta mundial, que grava todos los ingresos del contribuyente, sin importar dónde se hayan originado. Este es el criterio que aplica la Argentina para sus residentes. El criterio de sujeción limitada, también conocido como territorial, que solo grava las rentas generadas dentro del país. Esto se aplica a los no residentes. Desde la implementación de la Ley 24.073 y su complementaria, la 25.063, Argentina tributa por renta mundial. Esto significa que una persona o empresa residente en el país debe tributar por todos sus ingresos, tanto si los genera aquí como en el exterior. En cambio, quienes no tienen residencia en Argentina solo tributan por sus rentas de fuente argentina. ¿Qué se considera ganancia de fuente argentina? La ley define como de fuente argentina a toda ganancia cuyo hecho generador ocurra dentro del territorio nacional. Este criterio se establece en el artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y se complementa en el artículo 10 del decreto reglamentario. Por ejemplo, son de fuente argentina las rentas que provienen de bienes situados o utilizados económicamente en el país, actos o actividades realizados dentro del territorio argentino, hechos ocurridos dentro de los límites de la nación, sin importar el lugar de residencia de las personas que participan o el lugar de firma del contrato. Veamos un ejemplo concreto. Si un inmueble ubicado en Buenos Aires se alquila, el ingreso por ese alquiler será siempre considerado de fuente argentina, sin importar si el propietario vive en Mendoza o en Madrid. Lo que importa es dónde se encuentra el bien que genera la renta. Aplicaciones prácticas del criterio de fuente. La ley y su reglamento detallan varios supuestos en los que se configura la fuente argentina. Alquileres de inmuebles ubicados en el país. Intereses de depósitos bancarios realizados en entidades argentinas. Dividendos pagados por sociedades constituidas en Argentina. Ganancias obtenidas por actividades desarrolladas en el territorio nacional, como sueldos, honorarios, o actividades comerciales e industriales. Incluso en algunos casos particulares, como regalías por derechos utilizados en el país, por ejemplo, un libro vendido en librerías argentinas, se considera que la renta tiene fuente nacional. El principio también aplica a los sueldos de funcionarios del Estado argentino destinados al exterior. Esos sueldos siguen siendo considerados de fuente argentina. Fuente controvertida, casos discutidos. Existen ciertos escenarios que han dado lugar a discusiones jurídicas y fallos judiciales. Por ejemplo, si una empresa del exterior presta dinero a una empresa argentina, los intereses cobrados pueden considerarse de fuente argentina, incluso si el contrato se firmó en el extranjero. También ocurre con comisiones cobradas por intermediarios del exterior si están relacionadas con negocios efectuados en el país. La Corte Suprema ha sostenido que lo relevante no es el lugar de firma del contrato ni la nacionalidad de las partes, sino donde se produce el efecto económico. Si ese efecto se da en Argentina, la renta se considera de fuente argentina y debe tributar aquí. Presunciones de fuente. En algunos casos, la ley presume que la renta es de fuente argentina, aun cuando no se pueda determinar con claridad su origen. Estas presunciones legales están previstas entre los artículos 10 y 15 de la Ley de Ganancias. Se aplican a servicios técnicos, asistencia prestada desde el exterior, y también a espectáculos o derechos de imagen utilizados en el país. En estos casos, la ley impone un tratamiento fiscal estandarizado, asignando un porcentaje del ingreso como ganancia neta presunta. Por ejemplo, si una empresa extranjera cede derechos de transmisión de un evento deportivo que se emite en Argentina, se presume que un porcentaje fijo del ingreso está gravado como renta de fuente argentina, y se aplica la retención correspondiente.